Básicamente, lo que yo voy a estar explicando es cómo nosotros entendemos la política económica, en realidad como parte de la política, y cómo nosotros lo enfocamos desde los valores morales. Es decir, para nosotros esencialmente la discusión es de índole moral. Obviamente que dada mi expertise, o sea, lo voy a enfocar desde la economía. La charla básicamente tiene tres partes. Tiene una primera parte donde marco las líneas generales sobre las cuales nosotros hacemos estos planteos que ustedes los pueden chequear en mis distintos discursos en la Cámara de Diputados. Para facilitar esto, después hago un conjunto de aplicaciones que se ven con más claridad, y no solo que se ven con más claridad, sino que cuando lleguemos al final de la presentación, una vez que entremos en los temas monetarios y hagamos el cierre, van a poder observar la relación que tiene con estos temas que planteé como ejemplos al inicio de la charla. En ese sentido, si ustedes se fijan, cuando a mí se me plantea la cuestión de la dolarización, en realidad yo no hablo estrictamente de dolarización, yo hablo de competencia de monedas, y que en rigor, dado que los argentinos ya eligieron el dólar como moneda, lo más probable es que para la liquidación del Banco Central se use el dólar. Dicho sea de paso, yo le voy a estar pasando a Alfredo una presentación que nosotros hicimos en el Broadway, que se llamó El fin de la inflación, y ahí está, digamos, cómo yo explico todo el proceso de dolarización desde nuestra perspectiva. O sea, no hay una única forma en la cual se hicieron estos ejercicios de dolarización y que vale la pena verlo desde distintos lugares. Entonces, cuando a mí me preguntan el tema de la dolarización, yo suelo decir que hay tres argumentos. Digamos, y ahora el primer argumento, siempre digo, miren, el primer argumento es de índole moral. ¿Por qué? Porque para mí robar está mal. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo en el tema de los valores morales, ahí hay un problema. Y creo que eso es uno de los temas que descoloca a muchos economistas, porque solamente quedan focalizados en la cuestión de índole técnica. Y en realidad la cuestión de índole técnica, la verdad es que, miren, matar está mal. O sea, después digo, si van a discutir, digamos, ¿qué el método? ¿Qué método? Si matar está mal. Entonces, la realidad es que me importa, digamos, la discusión técnica si no puedo pasar la prueba moral. Ahora, superada la prueba moral, hay una discusión técnica sobre cómo se hace y, claro, ojalá fuera tan fácil. Después viene probablemente la peor de las aristas, la más miserable, la más rastrera, la más repugnante, la que hay que lidiar con la madriguera, o sea, el nido de ratas, que es la política. Entonces, estas tres cuestiones, que son las que nosotros vamos a ir develando a lo largo de la charla y que en el remate van a quedar contestadas cada una de estas cuestiones, requieren entonces algunas definiciones. Obviamente, casi no hace falta que lo aclare, pero como yo soy liberal libertario, mi marco normativo es el liberalismo, y a mí me parece de extremada utilidad arrancar con la definición de liberalismo. Es decir, yo lo suelo señalar recurrentemente, pero van a notar que a lo largo de la presentación
esta definición va tomando más cuerpo y más aplicación. Básicamente yo trabajo con la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer del liberalismo de todos los tiempos, que es Alberto Venegas Lynch hijo, con ampliaciones. Y básicamente esto es muy importante porque si logramos fijar esto, ordenamos el pensamiento. Digo, al menos en la charla que yo estoy planteando. Digo, después pueden, digamos, o sea, las discusiones pueden ir por otro lado, con otros especialistas o demás. Pero para mí, digamos, el punto de partida es que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada. La propiedad privada tiene un rol fundamental junto a la presencia de mercados libres de intervención estatal, porque tiene que ver con el funcionamiento del sistema de precios. Si yo quiero intercambiar, por ejemplo, no sé, digamos, ese libro con Alfredo, o sea, y nos ponemos de acuerdo en cuánto dinero me va a dar por ese libro. Gracias, Alfredo. Básicamente, ahí hay un intercambio voluntario. Es decir, el mercado, digo, ustedes van a notar que hay muchos economistas que no saben lo que es el mercado. El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Entonces, cuando yo entrego ese libro a Alfredo y Alfredo me da dinero, eso lo que genera es un registro histórico que se llama precio, que es un mecanismo de transmisión de información, ¿sí?, de coordinación y ajuste. Cuando aparece ese precio, algunos serán compradores, otros serán vendedores, y en la medida que haya una diferencia entre las cantidades demandadas y ofrecidas, se producirá un ajuste en los precios. Ahora, todo esto parte de la idea de que hay propiedad, que yo soy el dueño de ese libro y que Alfredo es el dueño de ese dinero, porque si no, no es precio. Si el libro yo me lo estoy robando a alguien, ¿qué precio le doy? Cualquiera, me da lo mismo, si total no es mío. Y lo mismo si el dinero de Alfredo no fuera de él, se lo hubiera quitado a otro. En ese sentido, hay un rol fundamental del tema de la propiedad como mecanismo, ¿sí?, para hacer cálculo económico. Y obviamente, acá también empiezan a entrar a jugar que los mercados libres, porque cuanto más se meta el Estado dentro de la economía, esa señal de precios cada vez va a estar más distorsionada. De hecho, el motivo por el cual Mises argumenta en contra del socialismo es la imposibilidad del cálculo económico. Y al no poder hacer cálculo económico, el sistema se va a derrumbar. Algo que los hechos le dieron la razón en 1961, cuando se tuvo que construir el muro de la vergüenza, el muro de Berlín, el cual cayó en 1989. Pero previo a que se construyera en 1961, la gente podía ir de un lado al otro. Y la gente no iba del lado comunista, digo, no iba del lado capitalista al comunista, sino que en realidad iba del comunista al capitalista. Además, entonces no es solo una cuestión de propiedad privada, no es solamente una cuestión de mercados libres de intervención estatal, también está la idea de la competencia, no la idea de la competencia entendida como en el modelo neoclásico de competencia perfecta, sino entendido como libre entrada y salida, es decir, más parecido, si ustedes quieren, para aquellos que lo hayan visto, digamos, la idea de los mercados disputables a la Baumol, Panzer y Willig. Y después está el tema de la división del trabajo y la cooperación social. En ese esquema, la única forma de ser exitoso es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que en el fondo el exitoso, en realidad,
es un benefactor social. Y entonces es un sistema que además contribuye a la paz, que hay lugar para todos, porque, como decía Bastiat, donde entra el mercado no entran las balas. O como decía Bertrand de Jouvenet, donde hay mercado las costumbres son dulces. Más simple, mire, yo lo podría odiar a Alfredo, pero si Alfredo tiene que comprar el bien que yo vendo, lo voy a tener que tratar bien. Es decir, ¿quieren un caso exitoso de esto, de que han arreglado una situación muy compleja? Es la Unión Económica Europea. Vivían en guerras. ¿Qué hicieron? Se integraron comercialmente. Quedaron interrelacionados. Dependen unos de otros. Si se pelean les va mal a todos. Por ende, no se pelean. Cooperan pacíficamente. Entonces, frente a este marco normativo, bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo aplico en la vida real? Una de las aplicaciones que más he explicado es lo que se llama el modelo de la casta. El modelo de la casta se basa en una frase nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, la realidad es que si nace un derecho, alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. Entonces nos encontramos frente a una situación donde las necesidades son infinitas, ¿sí? Y los recursos son finitos. En principio eso no es un problema para un economista. De hecho, si hubiera un cuadro de Adam Smith y yo dijera que eso para los economistas es un problema, me imagino que papá se bajaría del cuadro y me dejaría una zapatería en el traste. Y tendría toda la razón del mundo. La verdad es que los economistas ese tema lo resolvimos, se resuelve con propiedad privada, con el sistema de precios, y por lo tanto eso no es un problema. El problema es que eso no le gusta a ¿quiénes? A los políticos, y quieren modificar y quieren, como ellos no pueden darse cuenta de lo maravillosa que es la idea de la mano invisible, de lo poderosa que es esa idea, entonces ellos lo quieren reemplazar por la garra del Estado y lo quieren resolver por la fuerza. Porque básicamente entonces ahí aparece la idea de la justicia social, algo que es profundamente injusto, porque la justicia social implica tratar de modo desigual frente a la ley a la gente, y además implica un robo. Ninguno de ustedes van a pagar los impuestos voluntariamente. ¿Por qué se cree que se llaman impuestos? Justamente, son a punta de pistola, es coacción. Nadie paga voluntariamente, nadie paga contento los impuestos. Es mentira eso. Es decir, entonces en ese contexto, ustedes lo que tienen es que es un robo, es decir, le están quitando el fruto del trabajo a alguien para dárselo discrecionalmente a otra persona. Y como también señalaba sabiamente Bastiat, ahí aparecen las porosas manos de los políticos. Siempre se les cae algo en el medio, cada vez se les caen más. Por eso ustedes tienen una situación donde los políticos tienen altos niveles de vida y la gente está cada vez más pobre. De hecho, una de las cosas que más cuando yo decidí sortear el sueldo, una maravillosa idea que tuvo el jefe, mi hermana, una de las cosas que más les violentó, primero que hubo 7 diputados que pidieron mi destitución, al margen de las barbaridades que me dijeron en la televisión. Y no es solo el hecho de que ustedes tomen conciencia de cuánto más gana un diputado o un senador respecto al ciudadano mediano, sino que lo más interesante es que ustedes empezaron a dar cuenta que el nivel de vida que llevan no está acorde a lo que ganan. Miren el nivel de vida que llevan y díganme si pueden llevar esos niveles de vida con 700 lucas. Olvídense, es una manga de chorros, así llanamente.
Perdón el eufemismo. Entonces, más allá de eso, lo interesante de todo esto es que la contracara de esta idea violenta es el déficit fiscal. Es decir, frente a una determinada situación inicial, esto va a implicar más gasto público. Entonces ahora, frente a más gasto público, ahora hay que financiarlo. Porque como decía Friedman, el verdadero tamaño de la presión fiscal es el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que hace el político? Lo primero que hace es endeudarse. Y obviamente que primero lo va a tratar de hacer en el exterior porque no le va a generar disputa por los fondos internamente. Después lo va a hacer en el mercado interno y ahí va a ser un poquito más tenso porque ya cerraron el mercado, lo saturaron. Pero es interesante esto, lo profundamente inmoral de la deuda. Es decir, la deuda es inmoral. Porque ¿qué es la deuda? La deuda son impuestos futuros. O sea, que quiere decir que nosotros, cuando nos estamos endeudando, es como que los que, digamos, estamos más grandes dentro de la sala, nos vayamos de joda y le pasemos las cuentas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que no vota, gente que ni siquiera nació. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, es una aberración. Es decir, ustedes le están pasando la fiesta de ustedes a otros. Es decir, gente que no tiene ni siquiera posibilidad de defenderse. Con el agravante que a algunos además les gusta asesinar gente en el vientre de la madre. Ese es otro tema. Entonces, cuando ya se satura la situación en términos de endeudamiento, se cierran los mercados por haber tomado tanta deuda, se recurre al mercado interno. Obviamente, en general, digamos, el gobierno hace uso de su poder asimétrico y eso también se manifiesta en mayores tasas de interés, con todas las repercusiones que eso tiene. Y cuando ya no puede recurrir más al endeudamiento, ¿qué hace? Empieza a emitir dinero. Y cuando empieza a emitir dinero, luego de ello, ¿qué aparecen? Aparece la inflación, que es un impuesto altamente distorsivo, que mete ruido en el sistema de información que es el sistema de precios. La inflación vendría a ser al sistema de precios lo que el ruido de la comunicación. Yo puedo ser muy bueno explicando, ustedes pueden ser muy lúcidos entendiendo, pero si acá hubiera ruido, probablemente nada de lo que yo estaría explicando podrían entenderlo. Entonces, y no es porque ustedes no sean aptos o porque yo sea malo explicando, sino porque hay ruido. Eso es lo que hace la inflación, acorta la estructura de capital, por lo tanto la economía, digamos, queda sesgada hacia el consumo, por ende penaliza más el crecimiento, además, por el efecto Hume-Cantillon le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen, por lo tanto, digamos, además es violento y regresivo en ese sentido. Y es más, cuanto más se profundiza la tasa de inflación, en general los políticos ¿a qué recurren? A los controles de precios. Y en eso, salvo mi caso, todos quieren controlar precios. Es decir, ¿y qué es controlar precios? También es un acto violento. Es un acto contra la propiedad privada. Porque en el fondo, si yo no le puedo vender a Alfredo el libro al precio que se me da la gana, digo, ¿cuál es entonces? Digo, entonces no tengo control de mi propiedad. Es decir, es un avance sobre la propiedad. Es decir, los controles de precios siempre fallan porque hay un acto violento que están violentando la propiedad privada. Y como consecuencia de ello se corren del mercado. Y por lo tanto, o sea, el problema se agrava aún más. Ya cuando no les queda más nada y todo esto fracasa, ¿sí? ¿A qué recurren entonces? A la suba de impuestos. Pero fíjense que es otro tipo de expropiación.
O sea, es volver a expropiar. Entonces, cuando ustedes miran la historia de Argentina, si ustedes miran desde 1901 hasta la actualidad, Argentina, siguiendo la metodología de Cerro y Meloni, podría contabilizar 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen un déficit fiscal alto o estrafalariamente alto. Y entonces uno ahí empieza a entender parte de la decadencia argentina. Pero vean que todo esto está podrido desde lo moral. Y fíjense que tomen cualquiera de mis discursos en la Cámara sobre las discusiones de presupuesto, yo no acepto ningún presupuesto, yo voto siempre en contra de un presupuesto que tenga déficit fiscal, porque es inmoral. Y si lo quieren cerrar con subimpuestos, también lo voto en contra. Y si para mentirle a la gente se busca un acuerdo con el fondo y en aras de la responsabilidad se habla del financiamiento, ¿o acaso del otro lado no hay una cuestión de índole fiscal? ¿Ese financiamiento de dónde sale? Tenía como contracara, digamos, los números fiscales, números que todos los sabíamos los del programa. Sin embargo, para mantener la mentira, hacían referencia a la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Si aumentaron el endeudamiento, nos están aumentando los impuestos. En el fondo, el último presupuesto también es absolutamente inmoral porque tiene un déficit por el equivalente de 30.000 millones de dólares y ahora, digamos, lo ampliaron también. Por lo tanto, vean que, digamos, las crisis argentinas entonces tienen que ver con elementos profundamente inmorales, profundamente injustos, y probablemente eso sea lo que explique la decadencia argentina. Porque el problema argentino esencialmente es moral, es una sociedad que corrompió todos sus valores. Otra aplicación interesante de esto es el control de capitales, que también es algo extremadamente violento. Porque la pregunta es, si yo me gané mi dinero honestamente, ¿por qué no lo puedo gastar en comprar, no sé, tomates, bananas o lechugas crocantes de papel? Llámese dólares. Es decir, ¿quién es el gobierno para decir qué puedo hacer o no puedo hacer con el dinero que yo gané honestamente? Sí, me lo gané honestamente. ¿Quién es el que está en la poltrona para decir esto podés comprarlo, esto no, esto sí, esto no? ¿Se dan cuenta que eso implica cercenar la libertad, les restringen el conjunto de consumo? Por lo tanto, eso produce un daño enorme. Pero al margen de ese daño, vean que los argentinos no es que consumen dólares o compran dólares porque son un conjunto de paranoicos, ¿sí?, que, digamos, quieren tener verdes y les gusta guardar verdes por deporte. No, en realidad la historia, fíjense si ustedes se hubieran quedado en diciembre del 2001 con pesos en lugar de dólares, ¿cómo les habría ido? Antes 100 pesos, ¿sí?, eran 100 dólares. Hoy necesitan 400 pesos para comprar un dólar. ¿Se dan cuenta, digamos, el daño que han causado, digo, el nivel de empobrecimiento? Perdieron más del 99% del valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solo que tiene consecuencias en el cercenamiento de la libertad, sino que además tiene consecuencias sobre su conjunto de consumo presente, pero sobre todas las cosas tiene consecuencias sobre su conjunto de consumo futuro. Porque eso a ustedes, ¿qué hace? Los hace, digamos, si se quedaron en pesos, los destruye. O sea que les destruye el conjunto de consumo futuro. Y al mismo tiempo, y esto que también es otra gran crueldad y otra gran salvajada, es que a ustedes, evidentemente, entonces, porque esto ocurre en situaciones claramente donde hay déficit fiscal, se emite dinero y entonces nos les dejan comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La consecuencia de esto es que aparece algo que se llama money overhang, es decir, el sobrante monetario.
Si ustedes tienen pesos que no querrían tener otras cosas, pero no les dan alternativa. Y entonces ese money overhang es un aumento artificial de la demanda de dinero. Y ese aumento artificial de la demanda de dinero es ni más ni menos aumentarle la base imponible del impuesto inflacionario. Es decir, un impuesto no legislado, un robo. Es decir, se dan cuenta que todo esto está teñido de robo, todo esto es una estafa. Es decir, no solo que están atacando contra su libertad, sino que además están atacando contra su propiedad. Y de hecho, si yo digamos, me tomo esta situación bien en el límite, hasta constituye un delito de lesa humanidad. Porque acorde al artículo 7, inciso K, del Estatuto de Roma de 1998, ese avance sistemático contra la propiedad puede derivar en dos cosas, en que sean esclavos, una pérdida de la libertad, o que, digamos, se quedaron sin capital, sin dinero y básicamente se mueren de hambre. Por lo tanto, eso también, digamos, es un tema no menor. Y además, no solo todas estas cuestiones de índole moral, también hay cuestiones de índole macroeconómica que son complicadas, porque ese exceso de demanda que yo tengo en el mercado de divisas como consecuencia del control de capitales, implica que voy a tener un exceso de oferta en el resto de toda la economía, y eso en el mercado de bonos implica que el precio de los bonos está bajo, y por ende significa que las tasas de interés son altas, es decir, y eso ustedes lo pueden ver en el riesgo país. Hoy el riesgo país en Argentina en promedio es 2.500, pero si lo miran en la punta corta, es decir, en los bonos más cortos, los que están más cerca del vencimiento, ese riesgo está cerca de los 5.000 puntos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que las tasas de interés son estratosféricas. Esa situación que genera un exceso de oferta en el mercado de bienes. Ese exceso de oferta en el mercado de bienes penaliza sobre el nivel de producción. Ahí tampoco se tienen que quedar mirando el PBI. Si ustedes miran el caso del PBI per cápita argentino, no para de caer desde el año 2011. Hoy el PBI per cápita argentino está 13% debajo del que teníamos en el 2011. Es decir, no es solamente una cuestión puntual, digo, si se expandió o no tal o cual trimestre. Igual Argentina ya va camino a 2 trimestres seguidos de caída, con lo cual técnicamente estaría entrando en una recesión prontamente. Y eso, ¿qué es lo que hace? Deteriora la demanda de trabajo, genera un exceso de oferta de trabajo, eso hace que el salario real caiga, y esa caída en el salario real hace que aumenten los pobres y los indigentes y haya cada vez más presión por, digamos, más gasto público, digamos, de asistencialismo, y es como que es un círculo vicioso que hizo que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy el tipo de cambio paralelo sea 140, y Argentina, si no cambia esta dinámica, sin lugar a dudas, se va a convertir en un país miserable. Y fíjense lo brutal que son los políticos. Yo recuerdo cuando asumió Alberto Fernández y recrudeció los controles de capitales, recuerdo que por aquel momento vocero, ahora digamos, ahora se trata de despegar, el señor Leandro Santoro justificaba que él sabía, que entendía que la medida era antipática, pero que era lo único que se podía hacer, lo cual es falso. Lo cual es falso. Decía, no, es lo único que se puede hacer. Sí, se podían hacer otras cosas, se podía bajar el gasto público, se podía achicar el déficit fiscal, se podía cortar con la emisión monetaria. Ah, no, claro, pero todo eso implicaba ¿qué? Tocar la de los políticos. Y como la de ellos no se toca, entonces van sobre nosotros, van sobre los honestos, los que viven del fruto de su trabajo. ¿Para qué? Para sostener a los malditos parásitos de la política. Como verán, no me llevo muy bien con mis compañeritos de trabajo. Esa es una experiencia nueva. Una vez explicado este tipo de cosas, ahora sí voy a entrar en los temas monetarios, y porque probablemente, miren, hay un libro maravilloso que acaba de publicar
el doctor Ricardo Manuel Rojas, que se llama La inflación como delito. Y básicamente lo que él termina mostrando es que el señoreaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, es un delito. Y en ese contexto dice, mire, usted el Código Penal tiene un montón de delitos, pero no uno tan grande. Y este no está tipificado como delito. Esto es interesante. Tengan presente que este gobierno de delincuentes que tenemos ahora, aviso que, digamos, o sea, estuviera o no en campaña o estuviera o no en política, este tipo de barbaridades las digo desde hace años. O sea, no es que es algo porque... De hecho, ni siquiera me hago cargo de tener el puesto de político y ni siquiera me hago ni siquiera uso mi rótulo público. Es decir, probablemente si alguien dice diputado, yo ni me entero. O sea, que de hecho nadie me dice diputado, si les ocurra decírmelo, por favor. Entonces, si ustedes se fijan, este gobierno financió 16 puntos del PBI en 3 años, algo así como 5.33 promedio por año. Es decir, que el Estado nos roba con el señoreaje entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Y eso no es delito. Claro que es un delito. Lo que pasa es que como lo cometen los políticos, entonces no está considerado delito, pero sí es un delito. Y para comprender todo esto, la realidad es que uno tiene que ir entonces al origen del dinero, entender qué es el dinero, de dónde viene, porque si no parece todo como muy abstracto. Y ahí lo que uno tiene que empezar es, bueno, ok, ¿cómo sería el mundo sin dinero? El mundo sin dinero es la economía de trueque, es decir, donde se intercambian bienes por bienes. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tendría una economía de trueque? Y hay uno que es bastante obvio, que es el de la doble coincidencia, es decir, que yo encuentre la persona que quiere el bien que yo tengo, pero al mismo tiempo él tenga el bien que yo necesito. Es decir, eso digo, es bastante complejo. Pero aún si se resolviera el problema de la doble coincidencia, hay un problema... Perdón que esté así, pero estas son las consecuencias de lo que fue parte de la gira por Chubut. Estábamos haciendo la caminata y se largó a llover. Estuvo súper épico, pero tiene efectos colaterales. Así es, perdón por cuando aparece la tos. Y eso sí, que los otros políticos no se ilusionen porque no me voy a morir, les voy a arruinar la vida, seguro. A la casta se la tengo jurada. El otro problema que aparece es el problema de la indivisibilidad. A ver, a mí me gusta el pan, pero no estoy dispuesto, digamos, a cambiar con el panadero mi conferencia por ¿cuántos kilos de pan? Olvídense. O sea, es inviable. O digamos, a mí me puede gustar un determinado auto, pero digo, quizás el que me lo tiene que vender no está dispuesto a comprarme X número de conferencias. Entonces, ahora, ¿qué hacen los individuos? ¿Ustedes se creen que los individuos se ponen a llorar y dicen, no, qué injusta que es la vida? No, ¿qué hacen los individuos? Le buscan la vuelta. ¿Y qué es lo que descubrieron los individuos? Que había bienes, esto es muy importante, porque si entendemos esto, entendemos qué es el dinero. Había bienes que se intercambiaban más que otros. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Compraban ese bien como medio de intercambio indirecto. No porque querían ese bien per se, sino que lo querían para hacer la otra transacción. Es decir, si ustedes se fijan cuando... Bueno, antes escribía más, ahora ya no escribo. Ahora hablo más de lo que escribo, pero bueno, son etapas de la vida. ¿Cuál es el punto? El punto es que uno entienda que el dinero es el bien de intercambio indirecto. Entonces, eso también les permite entender qué cosas, qué bienes fueron los que oficiaron de dinero. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el primer dinero que apareció? El primer dinero que apareció
era el ganado. ¿Por qué? Porque los hombres eran ¿cómo? Eran nómades. Y al ser nómades, el ganado, que era algo valioso, porque de ahí comían, ¿qué hacían? Intercambiaban ¿qué cosa? Ganado. Es decir, la primera expresión de dinero que hubo fue el ganado. Ahora, después el hombre se asentó en los lugares y ahí aparecieron que otros tipos de dinero. Por ejemplo, el trigo. ¿Por qué? Porque lo usaban para el pan. O también, ¿qué cosa? La sal. ¿De dónde creen que viene el término salario? Por ejemplo, ¿por qué dicen que cuando ustedes en la mesa se les cae la sal es mala suerte? ¿Por qué dicen que le dejan la sal ahí y no se lo pasan en la mano? ¿Ustedes creen, Dios, que Dios, o sea, la gente es tan supersticiosa y está tan loca? No, eso viene de qué. Cuando ustedes iban a pagar, iban y pagaban ¿con qué? Con un saco de sal. Entonces, ¿cuál era el problema? Que si cuando yo ponía el saco de sal se derramaba, ¿qué pasa? Y era mala suerte, estaban perdiendo plata. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Entonces, para saber quién era el que se le había caído, ¿qué hacía? Usted dejaba la sal ahí y el otro se lo llevaba. ¿Se dan cuenta? U otra cosa, por ejemplo, que se usaba, ¿qué era? Se usó, por ejemplo, el café, el tabaco. Por ejemplo, bueno, ustedes son todos muy chicos, pero los que somos más grandes dentro de esta sala, hemos visto películas de cárceles que el dinero en las cárceles, ¿cuál era? Los cigarrillos. Es decir, lo que se pagaba era, y hacían las transacciones con cigarrillos. Y de repente no es que eran fumadores, sino que con eso hacían transacciones adentro de las cárceles. Ahora, y en función de esto, ahora aparecen otros problemas, ¿no? Porque también es cierto que, ¿cuál es el problema que tenían este tipo de bienes? Si yo quería hacer transacciones. Y tengo un problema con la portabilidad, ¿sí o no? ¿Se imagina ir andando con los sacos de, no sé, de tabaco, de sal o lo que fuera? Digo, para hacer transacciones era toda una tortura. Entonces, el hombre fue buscándole la vuelta. Entonces, ¿qué encontró? Y estos fueron y otro problema, digo, o sea, qué sé yo, tengo ahí las cosas en un saco de sal. ¿Cuál es el problema? Y que, no sé, viene una lluvia y me destroza todo lo que tengo ahí adentro. Por lo tanto, me quedo sin nada. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Había que encontrar algo que resistiera todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se descubrió? Y bueno, el hombre evolucionó y encontró ¿qué cosa? Las monedas. Las monedas de oro se utilizaban para las transacciones grandes y las monedas de plata se utilizaban para las transacciones chicas. Ahora, vean este tema, ¿no? Digo, porque ahora, bueno, entonces esos metales sí sirven como reserva de valor. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Sigue habiendo un problema, ¿no? Porque supongan que ustedes, bueno, ustedes también son muy chicos, pero había una serie que se llamaba El Zorro. Yo la miraba. ¿Y cuál era el problema? El problema es que cada vez que venía gente al puerto y venía para la ciudad, ¿cuál era el problema? Que siempre aparecían los bandidos en el camino y ¿qué le robaban? El oro. O si ustedes van de una ciudad a la otra a comercializar, y es cantado que lleva oro, ¿está claro? Entonces, ¿cuál era? Los exponía mucho al riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que descubrió el ser humano? Agarraba, dejaba depositado ese oro en un lugar y se llevaba, ¿qué? Unos recibos que decían que ustedes tenían ese oro ahí y hacían transacciones con eso. Y después, digo, se la rebuscaban estos tipos para hacer el clearing. Y ahí, ¿qué es lo que empezó a aparecer? El dinero papel. ¿O acaso eso no oficiaba como el papel moneda? Pero ¿qué había detrás de ese papel? Estaba el oro. Es decir, ese papel tenía como contraparte ¿qué? Un bien que lo respaldaba. Y después, en el año 1445, en el primer Congreso de Génova, ¿qué descubrieron, digamos, el Estado, los políticos? Y que podían
hacer esa tarea, tener el monopolio, declarar el curso forzoso y contra eso ¿qué hacían? Emitían y generaban inflación. Esto es interesante porque ustedes lo que van a ver es que en la época del patrón oro había momentos de inflación y momentos de deflación. ¿Y por qué ocurrían los momentos de inflación? ¿Por qué? Porque emitían. Y cuando pasaba eso, había inflación, la gente se daba cuenta y ¿qué hacía? Iba y reclamaba el oro. Y cuando no lo podían entregar, ¿qué hacían? Esto es muy interesante. ¿Saben qué hacían los emperadores y demás? Reconocían esa deuda y quemaban en una plaza el dinero. Entonces tenían que después tener deflación. Por eso van a ver esos ciclos en los precios. Pero eso implica que entonces el dinero tiene que cumplir una función como reserva de valor, como unidad de cuenta, ¿sí? Y como medio de pago generalizado. Y el medio de pago generalizado se asegura ¿con qué cosa? Con el curso forzoso. Es decir, si alguien les quiere pagar en pesos, ustedes no pueden decir que no. No pueden no aceptarlo. Están obligados a aceptar que les paguen en pesos. Entonces, ahí, digamos, ya empezamos a ver las características del dinero y ahora ya, digamos, para meternos más en la naturaleza de la inflación, yo suelo dar un ejemplo. Mises decía que mientras que ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo nuestras mismas verdades. Entonces el ejemplo lo di cientos de veces, pero como todavía nadie me lo refutó, sigo con el ejemplo. Y es lo que yo llamo la economía del oro. Entonces supongamos que nosotros ahora tenemos una economía donde hacemos las transacciones en monedas de oro. Y todos los precios obviamente están determinados ¿en qué? En unidades de oro. Ahora aparece un amigo mío que es físico y otro que es químico y me dice, mira, encontré la forma de convertir el plástico en oro. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. Es decir, estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos falsificando oro. Ahora, mientras que yo este oro lo tenga guardado acá, ¿hay algún delito? ¿Afecté el derecho a la vida de alguien? ¿La libertad de alguien? ¿La propiedad de alguien? Por lo tanto, si yo quiero tener guardado oro falso, es un problema mío. Es como si quisiera tener, no sé, un cuadro falso de Dalí y presumir que tengo un cuadro de Dalí. Pero no es un cuadro de Dalí. Pero digo, si nadie se da cuenta. Ahora, ¿el tema cuál es? Es cuando yo quiero meter esos lingotes de oro adentro de la economía. Entonces lo voy a ver a Alfredo y le digo, hola Alfredo, te cambio un lingote por un lingote. Y Alfredo me dice, Alfredo, le cambio un lingote por un lingote. Aparte es tan buena la falsificación que nadie se da cuenta. Entonces como Alfredo no lo logro convencer, te cambio 2 lingotes por un lingote. ¿Y Alfredo qué me va a decir? Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Bueno, digo, la transacción no toma lugar. ¿Por qué? Porque es una estafa. Ahora, ¿ustedes creen que los políticos son tan burdos? Es decir, no, para robar son excelentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fraccionan ese nuevo oro y ¿qué hacen? Lo mezclan con el oro bueno y lo meten adentro de la economía. Ahora sí pasa. ¿Y cuál es el tema? Que la cantidad de oro en la economía sube, por ende, dado todo lo demás, ¿qué pasa con el poder adquisitivo del oro? Tiene que caer. Es decir, que todos los precios expresados en unidades de oro subieron. Por lo tanto, ahí ¿qué es lo que tomó lugar? La estafa. ¿Y quién es el que pudo llevar a cabo esa estafa? ¿Quién es el que puede hacer esa estafa a la perfección? ¿Quién puede falsificar dinero de esa manera? El Estado. Es decir, cuando el Estado financia el gasto público, financia el déficit fiscal con emisión de dinero, eso, que se llama señoriaje, es una estafa. Los están estafando. Y este gobierno de delincuentes en 3 años nos robó 16 puntos del PBI.
algo así como entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año. Es decir, deberían estar todos presos. Todos los delincuentes que están en la Cámara de Diputados y aprueban, digamos, dándole a aprobar a esos presupuestos, deberían estar todos presos por traición a la patria, porque son cómplices de una estafa, de una, digamos, colosal. Y que no sea, digamos, ustedes, miren, ustedes pueden tener leyes que son legítimas o no. O sea, ustedes pueden agarrar y sancionar una ley que diga que pueden matar a alguien. Digo, pero eso no la hace legítima. Puede ser legal, pero no es legítimo. Es decir, puede ser que esta estafa sea legal, pero no es legítima. Es decir, y una de las cosas más interesantes de este debate es que estamos exponiendo a los ladrones de la política. En decirle, no queremos que nos roben más con la inflación. Y ahí, la realidad es que este ejemplo, que es muy interesante, ¿de dónde creen que vino esta creatividad? No tienen muy creativo nada. ¿Quiénes son los primeros que se dieron cuenta de este problema? ¿Quiénes son verdaderamente los que primero descubrieron la idea de la teoría cuantitativa, que es que hay una relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios? La Escuela de Salamanca. Y la Escuela de Salamanca, a mediados del siglo XVI, o sea, ya por 1550. ¿Y por qué creen que, digamos, se dieron cuenta primero? Porque hubo algo que se llamó descubrimiento de América y que llevaban los españoles de América, digamos, a Europa. Oro. Y cuando entró todo ese oro, ¿qué es lo que empezó a generar? Que los precios subieran. Es más, los precios en España se hicieron muy altos, ¿y eso qué hizo? Le generó desbalance ¿con quién? Con el resto de los países de Europa. Y el oro empezó a ir ¿hacia dónde? Hacia el resto de los países de Europa, hasta que todos quedaron con un nivel de precio más alto. Es decir, y los primeros que se dieron cuenta de eso, ¿quiénes fueron? Los españoles. Y después, eso fue lo que le permitió a Hume, ¿sí?, desarrollar el modelo que hoy conocemos como, ¿con qué nombre? Con el modelo de la paridad del poder de compra, que es una idea, digamos, de extender la ley del precio único a una economía abierta, donde dice que el precio local es el precio internacional por el tipo de cambio, y que ustedes, la determinación de cada uno de estos precios lo podrían modificar por la ecuación de la teoría cuantitativa, despejando el precio, y les quedaría lo que hoy se conoce como el modelo de condiciones monetarias relativas. Ahora bien, ¿eso es todo? No. Es decir, acabamos de ver, entonces, que hay una estafa con la emisión monetaria, digamos que eso se manifiesta en el sistema de precios, y ahora sí empieza a haber algo más interesante, porque entonces entonces ahora empezamos a tallar sobre la idea de lo que es el dinero, los precios y el tipo de cambio. Una de las cosas que a ustedes les va a pasar es cuando ustedes van y leen un libro de macroeconomía, leen la parte de dinero y de repente se encuentran con una función de demanda de dinero que depende del ingreso y de la tasa de interés nominal. Y uno podría pensar, si todo está en equilibrio, digamos que es la tasa de interés real más la inflación esperada. Y si tienen previsión perfecta, la inflación. En ese contexto, ustedes se encuentran con esa función de demanda de dinero. Ahora, el problema es que esa función de demanda de dinero se va medio como de patadas con cosas que estudian en otras materias, ¿no? Porque cuando ustedes estudian microeconomía, si ustedes hacen la deducción de las funciones de demanda o las funciones de exceso de demanda, son funciones que dependen ¿de qué? De todos los precios de la economía. Es más, son funciones que además son homogéneas de grado cero, ¿no? Es decir, dependen de los precios relativos. Por eso, una de las cosas cuando me vienen con el tema, no, porque la inflación es multicausal, no es solamente un fenómeno monetario,
Le digo, bueno, fantástico, probame que puede haber inflación en una economía de trueque. ¿Y por qué no puede haber inflación en una economía de trueque? Porque las funciones son homogéneas de grado cero. Cuando cuando un precio relativo está más alto, implica que el recíproco está ¿cómo? Más bajo, y por ende no puede haber inflación en una economía de trueque. Siempre y cuando el numerario esté dado, ¿no? Es decir, el bien que actúa como numerario está dado. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Este mismo problema es un problema que los economistas tenemos importado desde que, digamos, apareció la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Keynes era un tipo verdaderamente brillante, pero había tomado solo un curso de economía con Marshall, entonces el vínculo entre el equilibrio general y el equilibrio parcial no lo manejaba muy bien. Entonces, cuando ustedes hacen la deducción de una función de demanda en un libro de micro, si hacen la deducción de las funciones de demanda marshallianas, sí aparece el ingreso como argumento. Pero eso es porque es un problema de equilibrio parcial. En equilibrio general, de hecho, en las hicksianas no les aparece el nivel de utilidad, pero vean que es interesante esto porque en las funciones de equilibrio general, el ingreso, ¿cómo vendría dado? Y por lo que hayan vendido ustedes de ocio en el mercado de trabajo y por la participación que ustedes tengan de los beneficios de las determinadas empresas. Es decir, no tienen por qué ni aparecer nunca un indicador de cantidad. Es decir, lo único que van a quedar que son los precios. Es decir, no tiene por qué aparecer el ingreso. Entonces, cuando ustedes hacen la deducción de una función de demanda, de equilibrio general, no tiene por qué aparecer el precio, digamos el ingreso. Va a aparecer ¿qué? Los precios. Y cuando ustedes además, también hay una cuestión con el dinero y si, digamos, con un modelo de corto plazo, porque ahí también hay otro problema. Porque si yo tengo una economía de un solo periodo, digo, más allá de hacer transacciones, ¿cuál es el problema? Que alguien al final del periodo, digo, se va a quedar con el dinero en el bolsillo. ¿Y qué hacen con el dinero en el bolsillo si es el último periodo? Si ustedes, a ver, si alguien le dice, bueno, que mañana, digamos, va a cambiar de patio, o sea que es el último día que tienen acá, ¿ustedes le dirían que se lleve billetes con el traje de madera? ¿A alguien se le ocurriría eso? No, los saldos reales en el último periodo de su vida, ustedes van a tratar de que sean ¿cuánto? 0. Es decir, y que los saldos reales sean 0, si la cantidad de dinero está dada, significa que el nivel de precios tiende a infinito. Eso, ¿por qué lo aclaro? Porque hay algunos colegas que no sé si lo hacen por ignorantes o lo hacen por ser deshonestos intelectualmente, cuando critican la dolarización dicen que no hay chances de hiperinflación y que además no se puede dolarizar. La pregunta es, ¿no hay nada en el activo del Banco Central? Porque si adentro del activo del Banco Central, que es la contraparte de la base monetaria y de las LELIQ, si ustedes quieren, quiere decir que si yo no tengo nada en el activo, quiere decir que entonces no tengo con qué rescatar ese dinero. Si no tengo nada con qué rescatar ese dinero, vale 0. Y como en realidad lo que tiene que valer 0 son los saldos reales, y si hay dinero implica entonces ¿qué cosa? Que el nivel de precios tiende a ¿cuánto? A infinito, o sea, tengo implícita una hiperinflación. Entonces, digo, esos niveles de deshonestidad intelectual son burros o en realidad son deshonestos intelectualmente, y ni que hablar, digamos, cuando agarran y le dicen que la cantidad de dólares que necesitan vienen dados por el pasivo del Banco Central dividido al tipo de cambio oficial. O sea, si sabemos que eso no es mercado, ¿no? Pero, al margen de eso, por lo tanto, tampoco podemos pensar en una economía estática. Tenemos que pensar en entonces, una economía dinámica.
de donde, digamos, o sea, no podemos estar pasando de estos bienes que sirven para hacer intercambios indirectos de un periodo a otro. O sea, entonces tenemos que pasar a una economía intertemporal. Y ahí tampoco entonces el concepto de tasa de interés tiene sentido en el sentido que se pone. Es decir, una de las grandes aberraciones que hizo Keynes, sacó a la tasa de interés del mercado de bienes para poder determinar ahí el ingreso y de ahí sacar lo que pasaba en el mercado laboral. Los precios, en lugar de determinar en el mercado monetario, lo determinó como un markup sobre el costo del trabajo, y entonces dejaba la tasa de interés en el mercado monetario. Es una cosa, digo, bastante esotérica. Y en realidad la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Tomen miren, ustedes van aún al libro de Varian, el de microeconomía intermedia, cuando mira la economía intertemporal y le dice, bueno, en lugar de ser el bien 1 y el bien 2, es el mismo bien en el periodo 1 y el periodo 2. Y van a ver, digamos, o cuando deducen cualquier modelo intertemporal, van a ver que la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. ¿Por qué, digamos, sube el ahorro cuando sube la tasa de interés? Porque en realidad el ahorro, ¿qué es? El consumo futuro. Cuando la tasa de interés sube, quiere decir que los bienes presentes son más caros que los bienes futuros. Por ende, a ustedes, en lugar de consumir más hoy, van a consumir más ¿cuándo? Mañana. Por eso, digamos, el ahorro sube cuando sube la tasa de interés. ¿Y por qué, digamos, sube la inversión cuando cae la tasa de interés? Porque los bienes futuros ahora son más caros que los bienes presentes, y entonces ustedes, digamos, como empresarios, les conviene vender más mañana que hoy, y entonces trasladan producción del presente al futuro. Y esa interacción entre ahorro e inversión determina la tasa de interés. Eso es para los que, digamos, o sea, lo que se llaman los enfoques vixelianos, antes de que aparezca la teoría general. Entonces vean que entonces ahora la tasa de interés son los precios relativos de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, y, digamos, el ingreso en realidad se puede deducir de las propias decisiones de los individuos, ¿sí? Y los precios. Por lo tanto, digamos, ahora sí tenemos una función de demanda de dinero que tiene las características derivadas de un modelo con microfundamentos y consistente con un equilibrio general intertemporal. Y si todo está dado, entonces la demanda real de dinero, que va a ser igual a los saldos reales, es igual a ¿qué? A la oferta real de dinero, que es la cantidad ofrecida de dinero sobre el nivel de precios. Y si la cantidad real de dinero está determinada por todos estos factores que acabamos de señalar, y por ende, digamos, si nada cambió, está dado, fíjense que lo único que puede hacer entonces ahora el Banco Central es determinar ¿qué cosa? El nivel de precios. Porque si yo tengo la demanda de dinero, con todo lo que ustedes quieran, igual a M sobre P, lo único que puede hacer el Banco Central, ¿qué es? Determinar, desde M, determinar P. Por lo tanto, lo único que puede hacer el Banco Central es ¿qué cosa? Determinar la escala nominal de la economía. Y de ahí nos volvemos a encontrar ¿con qué? Con la naturaleza monetaria y la inflación. Que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea o porque subió la oferta, o porque cayó la demanda, o porque pasaron las dos cosas a la vez, y eso hace que el poder adquisitivo de la moneda caiga y que todos esos precios expresados en unidades monetarias suban. Ahora, es interesante que uno entienda esto, porque eso también nos permite entender algunas de las aberraciones o tonterías que se discuten acá. Porque me imagino que en el caso de Alfredo, como mi caso, probablemente una fuente de inspiración para ir sobre la dolarización haya sido ¿qué cosa? No lo sé, pero digamos, o sea, ahora me voy a poner en el rol de mentalista
y me voy a imaginar que a vos la convertibilidad también te pegó. Es decir, a todo, digamos, o sea, hay todos unos señores de arriba de 40 y pico de años que la convertibilidad nos pegó. Digamos, vimos que de repente había inflación y de un día para el otro, digamos, no de un día para el otro, en 20 meses, pero desapareció. Entonces, eso generó, hay algunos temas respecto a sobre el tema de la inflación, y ahí aparecen los modelos de dinero endógeno. Es decir, si ustedes se fijan, yo recién hice una crítica a todo lo que es la teoría no monetaria de la inflación, diciendo, bueno, que me demuestren que puede haber inflación en una economía de trueque. Cosa que ya vieron que técnicamente es imposible, digamos, porque las funciones son homogéneas de grado cero. Ahora, sin embargo, hay toda una parte, digo, de la literatura que habla de la teoría no monetaria de la inflación. Ahora, lo interesante es que esa teoría no monetaria de la inflación, que está asociada también a un prestigioso profesor argentino, que en paz descanse, que se llamaba Julio Hipólito Guillermo Olivera, yo me imagino que si Olivera se levantara a estos zánganos, les daría una paliza, literalmente. O sea, porque los modelos de inflación estructural básicamente tienen tres elementos. Tienen lo que se llama el teorema de los precios relativos, es decir, si ustedes tienen una actividad, digamos que la demanda viene creciendo más que la otra, digamos, ese precio relativo tiene que subir. Tiene otro elemento que es la inflexibilidad de los precios a la baja, es decir, el que sube tiene que subir, pero el que baja no tiene que bajar. Y el tercer elemento es un modelo de dinero pasivo. Y ahí hay 4 modelos de dinero pasivo. Está el patrón mercancía, que es donde la cantidad de dinero se ajusta a los precios, el patrón trabajo, que se ajusta a los salarios, el patrón crédito, que más conocido hoy es como inflation targeting, y el patrón externo, es decir, cuando ustedes fijan el tipo de cambio. Todo esto para poder llegar a la convertibilidad, miren la vuelta que estoy dando, pero vale la pena. Entonces, en ese contexto, ustedes, por ejemplo, no sé, tienen el cambio de los precios relativos, ¿y qué pasa? El que sube, subió, pero el que tenía que bajar no baja. Entonces, el nivel de precios le queda muy alto. Por ende, los saldos reales son más chicos y eso tendría que inducir a la economía, ¿qué cosa? Una recesión. Entonces, para que no haya una recesión, ¿qué hace el Banco Central? Convalida monetariamente ese nivel de precios más altos. ¿Está claro esto? Convalida monetariamente un nivel de precios más altos. Es decir, no es que es monetaria, es recontra monetaria la inflación, porque sin convalidación monetaria no hubiera habido ¿qué? No hubiera habido inflación. O sea, lo único que tendríamos que haber esperado es que bajen los precios que tienen que bajar. Ahora, si nunca bajan, nadie los va a bajar. Digo, eso es obvio. Entonces, vean que ahí se cae la careta y la mentira. Lo que pasa es que en los modelos de inflación estructural, ustedes por ley de Balrá tienen que si n menos un mercado está en equilibrio, el restante también lo está. Claro, como este es el modelo, como este es el que queda endógeno, ¿qué pasa? Lo sacan. Y entonces no lo ven, pero no quiere decir que no haya convalidación monetaria. Justamente el problema es que automáticamente hay convalidación monetaria. El otro caso, ¿cuál es? Es el caso de los salarios. Es decir, entonces, lo habrán visto, el modelo de la puja distributiva. Entonces hay una puja distributiva, que los malos de los asalariados piden mayores salarios y como hay malos empresarios que dominan el mercado, aplican un markup sobre esto y entonces ahora los precios suben y el pobre Banco Central emite para convalidar para que no haya recesión. Y entonces vivimos atrapados en inflación. Otra porquería. O digamos, esta mentira, no hay inflación porque el mundo no sé qué cosa, no sé, la guerra. ¡Mentira! ¿Por qué tenemos inflación nosotros y los otros no?
A ver, lo voy a hacer con un caso bien simple para que queden todas estas chantadas desacreditadas. Suponga que yo tengo un bien A y un bien B, y no sé, por algún motivo el bien A, no sé, ahora se contrae la oferta y el precio de A, digamos, ¿a dónde va a ir? Bueno, suponga que tengo unos consumidores recontra cabrones que no quieren dejar de consumir A. Por lo tanto, toda esa contracción de oferta, ¿a dónde se va? Se va todo a precios, nada a cantidades, porque están todos encabronados que quieren consumir lo mismo. ¿Qué pasa con el gasto en A ahora? El gasto en A sube. Por ende, ¿qué tiene que pasar con el gasto en B? Tiene que caer. Y por ende, el precio de B tiene que caer. Si no hay convalidación monetaria, no va a haber inflación. Es decir, pueden tener un momento donde los precios suben y después tendrán uno donde bajan, el nivel general. Es decir, si no hay convalidación monetaria, no hay inflación. Cuando aparece la convalidación monetaria hace que B no caiga y que A suba más que proporcionalmente. Es decir, el problema de la inflación es que siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El caso, no voy a entrar en el caso de los inflation targeting, porque me imagino que además lo deben conocer. Pero lo interesante es que, entonces ahora llegamos a la idea de digamos, del tipo de cambio fijo. Es decir, la convertibilidad era un caso más extremo de tipo de cambio fijo, donde además estaba fijado por ley. Pero, ¿qué es lo interesante del... Gracias, Alfredo. Es que... ¿Qué? Sí. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a tener? Que la demanda de base monetaria va a ser igual a la oferta de base monetaria que va a estar dada por las reservas internacionales más el crédito doméstico. Y esto es una identidad. Entonces, en equilibrio, la demanda de base monetaria es igual a ¿qué? A las reservas más el crédito doméstico. Y ustedes lo que van a ver es que básicamente las reservas van a venir dadas por la demanda de base monetaria menos el crédito doméstico. Esto es, cuando ustedes, o sea, tienen tipo de cambio fijo y empiezan a emitir, ¿qué pasa? Pierden reservas. O sea, y eso pasa siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este contexto hay una serie de economistas que, entonces, ellos, a partir de esta situación, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa acá? Que la cantidad de dinero en la economía viene dada por algo que ya habíamos visto en el apartado anterior. ¿Viene determinada por quién? Como siempre, viene determinado por la demanda de dinero. Al venir determinado por la demanda de dinero, es decir, cuando ustedes quieran modificar la oferta, ¿sí?, afectando, por ejemplo, el crédito doméstico, van a perder reservas. Es decir, pero esta situación, ¿qué les genera? Que siempre oferta y demanda de dinero van a ser ¿cómo? Iguales. Y al no generarse un desequilibrio, es decir, ustedes, por ejemplo, en la convertibilidad solo emitían ¿contra qué? Contra dólares. Entonces, la única forma que tenían para emitir era esa. Entonces, esos incrementos de la base monetaria tenían como contraparte ¿qué cosa? La demanda. Y si yo tengo oferta y demanda siempre mapeado, ¿qué es lo que me pasa con los precios? No tengo inflación. Por eso, después de pasar dos hiperinflaciones, la del 89, la del 90, cuando se impone la convertibilidad a partir del 1 de abril de 1991, 20 meses después no hay más inflación. Es decir, se limpió toda la porquería que se generó durante años, con todas las distorsiones que eso generó, y después no hubo más inflación. ¿Que tiene que ver con qué? Con los rezagos de la política monetaria y que tiene de fondo el efecto de Hume-Cantillon. Por lo tanto, ese modelo no es que no generaba inflación porque había fijado el tipo de cambio, sino porque en realidad había hecho que el dinero sea endógeno
y que la cantidad demandada de dinero fuera siempre igual a ¿qué? A la oferta. Y por eso no generaba exceso de oferta de dinero y por eso no generaba pérdida del poder adquisitivo del dinero. No porque fijó el tipo de cambio, sino porque hizo que el dinero sea endógeno. Porque si ustedes fijan el tipo de cambio como estas bestias que tenemos ahora, pero siguen emitiendo para financiar el déficit, ¿qué es lo único que logran? Pérdida de reservas. Le ingresan una pila de dólares y pierden reservas. ¿Y cómo lo quieren ajustar? No podemos tocar el tipo de cambio porque eso es inflacionario. Porque si tocamos el tipo de cambio se va a dar la inflación. ¡Mentira! Porque en realidad, o sea, no es que si yo devalúo voy a generar inflación. Ahora, si ellos devalúan, sí van a generar inflación, ¿por qué? Porque frente al evento que no querían sincerar el tipo de cambio, ¿cómo lo corrigieron? Con controles. ¿Y a esos controles arreglaron la cuestión fiscal? No, hicieron más déficit fiscal. Y hacer más déficit fiscal generaron más presión en el mercado monetario y frente a el cambiario. Y frente a esa mayor presión que hicieron, ¿cómo lo corrigieron? ¿Tocó el tipo de cambio? No. ¿Qué hicieron? Les metieran martillazos en la cabeza. ¿Para qué? Para que bajen la demanda de dólares. O sea, que empiezan a generar ¿qué cosa? Cada vez más money overhang. Y claro, ahora hay un montón de peso dando vuelta. Es decir, pero no es que va a generar inflación que ustedes inseren el precio del tipo de cambio. Lo que va a generar inflación es todo lo que emitieron para financiar al fisco y que pusieron una torre de controles para que no se manifieste en el precio del dólar y cuando todos esos pesos queden liberados, y sí, es como de alea jacta es, el día que ustedes lo suelten, la explosión va a ser colosal. Entonces, obviamente, ahora, ¿por qué se cayó la convertibilidad? Miren, la convertibilidad era una regla dura, era clara, todo el mundo la entendía. Logró el objetivo, que fue bajar la inflación, fue el programa de estabilización más exitoso de la historia argentina. Ganaba elecciones. Menem logró ser reelecto. De la Rúa ganó diciendo $1 $1. Y le voy a decir algo, ahí había algo todavía muchísimo más profundo. Toda la estructura contractual de la economía estaba determinada en función de la regla. Con lo cual romper la regla era un lindo despiole. Pero dos políticos, el señor Duhalde y el señor Alfonsín, se pusieron de acuerdo para hacer un golpe de Estado y llevarse puesto, ¿sí? Así que cuando vengan y le digan a Alfonsín el padre de la democracia, ojo, ¿sí? Hasta el propio Martín Tetaz el otro día se le escapó en una charla, que hubo un golpe cuando estaba debatiendo con de Mendiguren. Entonces, la verdad es que si nosotros tenemos claro que el señoriaje es una estafa, que nos dijeron que esta vez iba a ser diferente y la inflación en los primeros 4 años del régimen K fue casi 10%, en el segundo 20%, después 30%, con Macri 40%, hoy viene viajando arriba del 100%. ¿Qué diferente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, usan siempre la política monetaria para estafarnos. Es decir, la primer cuestión acerca de por qué hay que eliminar el Banco Central es de índole moral, porque estamos podridos de que nos afanen. Estamos podridos que los políticos chorros nos afanen con el impuesto inflacionario. Es de índole moral, robar está mal. Y no me importa que lo haga un político, está mal, porque está mal robar. La segunda cuestión es una cuestión de índole técnica. La cuestión de índole técnica, o sea, ustedes pueden, yo digamos, le estoy pasando a Alfredo la presentación que nosotros hicimos en el Broadway, pero pueden ver el trabajo que han hecho Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, pueden leer el trabajo del propio Alfredo. Traje este más también. Este también es divertido. O sea, tienen o pueden revisar todos los trabajos que hicieron Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Guillermo Calvo a fines de los 90. Pero hay una situación que es la más irritante de todas.
O dice, no se puede hacer porque no hay dólares. Lo primero que hacen es omitir que el Banco Central tiene títulos públicos. Y que si ustedes fueran a hacer una dolarización, ustedes tienen cerca de 75.000 millones de dólares en títulos públicos, el equivalente, ¿no? Y tendrían algo así como 13.000 millones de dólares de base monetaria al tipo de cambio paralelo y tendrían cerca de 25.000 millones de dólares del LELIX. Bueno, ustedes una de las cosas que podrían hacer es swapear esa deuda. Y dicen, no, bueno, pero eso sería una corrida. Discúlpame, hoy tengo a los bancos con esos activos recontra y líquidos, porque en el fondo, digamos, yo no los puedo liquidar a mercado, ¿sí? O sea, las LELIX son líquidas que contra el Banco Central nada más. O sea, pero yo no tengo mercado de eso. Y lo voy a cambiar por un título, ¿sí? Que es en dólares, que va a ser recontra líquido y una economía que ahora no tiene más inflación y que va a volar literalmente, porque cuando ustedes miran cómo están los precios, se van a dar cuenta que el PBI de Argentina va a converger rápidamente al de PPP, solo por una cuestión monetaria. Entonces, en ese sentido, digo, ustedes mejoran el riesgo de contraparte, mejoran el riesgo de tasa de interés, mejoran el riesgo de mercado, mejoran todos los indicadores. Si no tienen la corrida ahora, ¿por qué la van a tener después? Con mejores instrumentos. Primer argumento. El segundo argumento es, una vez que yo limpié LELIX contra estos nuevos títulos, me quedan 50.000 millones de dólares para rescatar 13.000. Ahora sucede que yo tengo oro, por ejemplo, por 3.000 millones, o sea, tendría que rescatar 10.000 millones. O sea, tengo 50.000 millones de dólares en títulos contra 10.000 millones que voy a tener que rescatar de base. Si los títulos cotizaran al 20%, los puedo rescatar, ¿sí o no? Bueno, hasta hace poco estaban cotizando a 30. O sea que encima me sobra plata. Pero supongamos ahora que, no sé, no quiero reconocer que eso valga algo además. Ok, acabamos de decir que en el último presupuesto, las ratas que tengo como compañeritos de trabajo votaron un presupuesto que tenía un déficit de 30.000 millones de dólares. Y que ahora lo ampliaron, o sea que el déficit es de 35.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué están dispuestos a financiar un déficit fiscal de 35.000 millones de dólares? ¿Y por qué no están dispuestos a tomar esa deuda para rescatar los pasivos del Banco Central y terminar de una vez por todas con la inflación? Y ahora sí viene el problema final, que el problema es de índole ¿qué? Político. Y obviamente que atrás de eso hay una cuestión moral, que son una manga de chorros. Porque en realidad lo que no quieren dejar es de robarles con el impuesto inflacionario. No quieren dejar de robar. Es decir, ellos prefieren gastarse esa guita en ellos y dejarles a ustedes el problema de la inflación. A ellos no les importa que ustedes cada día sean más pobres y más miserables. Lo único que les importa a ellos es tener el poder, porque les interesa el poder por el ego mismo, por la codicia y por la lujuria. Lo único que les interesa. A ustedes no les importa nada de ustedes. Dejen de depositar la confianza en esa basura llamada políticos. No les van a arreglar ningún problema. La única solución es que tomen conciencia de que esos tipos son sus enemigos y que la única forma de salir adelante es en libertad. Muchísimas gracias. Como vos quieras. Puedo hacer. Sí, algunas preguntas hacemos. Bueno, ahora tengo algunas preguntas que ya me pasaron antes y que creo que todos se las están haciendo, ¿no? Vamos a arrancar con el la pelo primera. es mío y si entro en segunda vuelta soy el próximo presidente de la nación.
No, Javier, creo que una de las preguntas que todos se hacen, y sobre todo los jóvenes, es dos cosas, ¿no? Vinculado a tu propuesta económica. Uno es la deserción de estudiantes y profesionales por la falta de trabajo, o trabajo, digamos, de calidad y que remunere acorde a tu capacidad intelectual o profesional. Y qué impacto podría tener, por ejemplo, la dolarización respecto a este tema. Y el segundo se vincula, lógicamente, al tema de... vamos con esa primero, porque no quiero marearlos. Pero empecemos por eso. A ver, lo primero que tendrían que internalizar es que hay algo en economía que se llama, esto lo desarrolló Robert Mundell, que se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. Esto de lo que estuvimos hablando es algo para resolver, ¿qué? El problema de la inflación. Por eso me tomé el laburo de demostrar que lo único que podía hacer el Banco Central era determinar el nivel de precios. O sea, determinar en rigor la escala nominal de la economía. Y eso es sí, solo sí, no genera ningún daño, lo cual es falso. Porque cuando expande genera daño, cuando contrae genera daño, cuando no hace nada también genera daño. Porque quizás los agentes querían más dinero y eso induce una deflación, o querían menos y entonces induce a un salto en los precios. Por lo tanto, esto lo que viene a hacer es a terminar con la estafa de la inflación. Esto no quiere decir, si ustedes tienen déficit fiscal, van a seguir teniendo déficit fiscal porque están gastando más de lo que les ingresa. Ahora la pregunta ¿es correcto resolver ese problema con emisión monetaria? Es decir, es como que yo digo, o sea, estoy en mi casa con mi mujer, no me alcanzan los ingresos, viene mi mujer y me dice, ay, es teórico, no estoy casado yo. Digamos, se hace una teorización. Entonces, me dice, viejo, no alcanza la plata. La pregunta es, ¿irme de caños es solución? Irme de caños es ir a chorear. ¿Es solución? Moralmente es espantoso. Es decir, o trato de ganar dinero honestamente, cosa que el Estado nunca hace porque la única forma que consigue ingresos, ¿cómo es? Robándoselo a otros vía impuestos. Y la otra entonces es, ¿cuál? Que baje el gasto. Es decir, hay un problema de déficit, que baje el gasto. Que baje el gasto de la política. Es decir, tienen un montón de partidas para cortar. Lo que pasa es que estos delincuentes se esconden detrás de los vulnerables para no tocar los beneficios propios. Pero se pueden tocar un montón de partidas. Se puede tocar la obra pública, hacerla cero y llevarla al sistema de iniciativa privada a la chilena, se puede eliminar las transferencias discrecionales a las provincias, se puede eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos, se puede terminar con las jubilaciones de privilegios, se puede terminar con el déficit de las empresas públicas, no administrándolas bien, porque eso no ocurre nunca, porque en realidad son cajas políticas, sino como en realidad una empresa pública es un oxímoron, es una contradicción en sus términos. Hay que cerrarlas, hay que privatizarlas, hay que dárselas a los empleados. Y el tema laboral se resuelve modificando el sistema laboral. Hay que ir a un sistema de seguro de desempleo. Mire, yo para que se entienda esto, porque esto es importante. Supongamos lo siguiente, yo soy una persona profundamente aversa al riesgo y tengo mucho miedo de salir a la calle y chocar y tener algún problema con mi auto. Entonces, yo agarro y me pongo doble airbag, pongo el motor que sale despedido cuando choco, lo tengo blindado. Esto último es cierto. ¿No, Johnny? ¿Anda por acá, Johnny? Ah, ya se fue. Johnny es mi custodio. La política es un negocio complicado. Y después, por ejemplo, no sé, es más, como no me gusta que me lo rayen, le pongo flota al costado, todo eso. La pregunta es, yo tengo todo ese nivel de aversión al riesgo que tengo, todo enorme. ¿A alguien le jodí la vida?
¿A alguien le afecta el derecho a la vida, la libertad, la propiedad? A nadie. O sea, todo mi problema de aversión al riesgo lo estoy haciendo ¿en qué? Estoy, digamos, tomando un montón de seguros. Un problema mío, pura y exclusivamente mío. Ahora, ¿cómo lo arreglaría, no sé, Alberto, cómo lo dio el títere, cómo lo arregla? ¿Y qué haría? No, a él tampoco le gusta chocar, pero ¿sabe qué haría? Les prohíbe a todos ustedes salir de su casa. No va a chocar, va a andar solito, no va a tener ningún problema. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Les afectó qué cosa? Les afectó la libertad y además, ¿qué cosa más les afectó? La propiedad. Y es más, digo, si ustedes lo llevan al extremo, si no salen de su casa y no generan ingresos, ¿qué les va a pasar? Se van a morir como ratas. O sea, un delito de lesa humanidad. ¿Se dan cuenta? Lo importante del valor de la libertad, el valor, digamos, del funcionamiento del sistema de mercado. El sistema de mercado, digamos, como contraparte, en el mundo ideal, es un sistema de seguros también. Es decir, en el mundo donde digo, todo... Es más, de hecho, el propio Estado es un seguro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes toman la regulación del mercado laboral, es cierto, es un elemento crucial en la vida del ser humano el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Con todo a ver, siendo una economía que no crece hace 10 años, que de ser el país más rico del mundo somos 140, con todos los problemas que tenemos, ¿sí? Que el empleo del sector privado está clavado en 6 millones de empleados asalariados desde hace 12 años. Donde los salarios reales se vienen destruyendo, el PBI per cápita se viene destruyendo. Y claro, digo, la gente tiene pánico de quedarse sin laburo. Ahora, entonces, ¿cómo lo arreglo? Lo arreglo, digamos, o sea, metiendo 250.000 restricciones para que no puedan echar a nadie. ¿Y cuál es la consecuencia? Que hoy tengo afuera más gente en el mercado que los que están adentro. O sea, tengo 8 millones de personas personas en el mercado informal. De hecho, hay 1,5 millones de empleados públicos que tienen que ver justamente con esto de que no consigue laburo y están maquillados de empleados públicos. Y también tengo el problema de que tengo monotributo social, o sea, son todos dibujos para dibujar la tasa de desempleo, que entonces cuando empiezo a corregir ahora no es 7. Cuando corrijo, porque 7 con 1,5 millones de desempleados, pero ahora cuando corrijo por los empleados públicos demás, me voy a 14. Y si corrijo por monotributo social y todo eso, ¿me voy a cuánto? Casi a 20. Es decir, todo este mecanismo de cuidar el empleo que hizo, cuando el Estado, digamos, se dedica a cuidar un problema, ¿qué hace? Lo agranda. Es esto. ¿Y cuáles son? ¿Y quiénes son las principales víctimas de esto? Los que van a entrar al mercado. Es decir, los jóvenes. Y como estamos en un país miserable, que por culpa de la inflación, que por culpa de los impuestos, que por culpa de las regulaciones, vivimos de manera miserable, la única salida que encuentran, ¿cuál es entonces? Es Ezeiza. Pero eso se va a terminar solo si Argentina decide abrazar las ideas de la libertad. Muy bueno. Excelente. Bueno, gracias. Gracias, Alfredo. Un gusto. Gracias nuevamente, Javier. Ha sido súper didáctica, se nota el perfil también de docencia en el fondo y esperamos contar contigo. 32 años de docente. Claro que sí. Algo habré aprendido. Algo habré aprendido. Saben la cantidad de víctimas que hay atrás de todo eso. Así que bueno, muchísimas gracias y en nombre de Austral muy agradecido.